La épica griega. La existencia de la Ilíada y de la Odisea de Homero, convertidas en el comienzo de la literatura griega, y culminación del género en Grecia, presupone la existencia de unos precedentes. La epopeya griega podría derivar de una epopeya indoeuropea, de la cual hallamos huellas en el Ramayana y en el Mahabharata de la India, o en el Cantar de los Nibelungos y el de Beowulf germánicos. La poesía de los Aedos. La denominación de poesía épica proviene del adjetivo griego epike, derivado a su vez del sustantivo epos, palabra que pone de manifiesto el elemento narrativo de este tipo de composiciones. Se difundió oralmente durante el período oscuro que siguió a la época micénica, y antes de que los griegos crearan una nueva forma de escritura alfabética, a partir del silabario fenicio, hacia el siglo VIII a.C. Pero la forma está descrita en los propios poemas homéricos por el uso del verbo aidein, cantar, por los sustantivos aioide, canto, y aoidos, el aedo o cantor. El primer verso de la Ilíada contiene precisamente el verbo en cuestión. Los aedos cantaban, como su propio nombre indica, acompañados por un instrumento de cuerda. Así pues, cantar un poema épico es ir narrando un relato en verso. El aedo lo hace, no con un texto previamente aprendido de memoria, sino improvisando sobre unos temas que domina y son de todos conocidos. El aedo recita sus ideas con ayuda de fórmulas, y afirma estar inspirado por la musa o por Apolo. De ahí que al comienzo de un canto pida inspiración a la divinidad. Los aedos llevaban una existencia ambulante, de pueblo en pueblo, acudiendo allí donde los llamaban. El tema de sus cantos son las gestas de guerreros. Los Cleandrón. La Ilíada y la Odisea recogen algunas de las muchas leyendas que corrían entre los griegos en que se mezclaban la historia y el mito. El propio Homero, en diversos pasajes, se hace eco de algunos temas. La historia de la lucha entre los lapitas y los centauros en la boda del héroe Piritoo. La historia de Meleagro defendiendo su ciudad de Calidón. La historia del caballo de Troya. La muerte de Agamenón. O la leyenda de la nave Argo. La perfección formal de la obra de Homero supone, según se ha dicho, una etapa anterior. Incluso el propio Homero pudo trabajar sobre materiales tradicionales. La épica micénica. Hacia el año 1250 a.C., la conquista de Troya, frecuentada por los griegos micénicos, debió de impresionar a estas gentes hasta el punto de que el suceso pasó al repertorio de la épica y prevaleció sobre otros temas. Que la épica homérica tiene su origen en la época micénica, lo prueban algunos datos proporcionados por los poemas homéricos. Encontramos en la Ilíada la descripción de objetos micénicos que ya habían caído en desuso antes del siglo XIII a.C., como el gran escudo que cubre el cuerpo entero, o el casco hecho con dientes de jabalí sobre una estructura de cuero. El análisis de la lengua de los poemas homéricos pone de manifiesto elementos dialectales de la misma épica micénica. La lengua de los poemas homéricos no presenta elementos dóricos, y el cuadro de Grecia que ofrecen es predorio. La organización política y social reflejada en los poemas coincide con la de la sociedad micénica. Aedos y rapsodos en Grecia. En el siglo VII a.C., con la difusión de la escritura, se produjo un cambio en la ejecución de la poesía épica. Los poemas dejaron de ser cantados y fueron objeto de mera recitación, sin acompañamiento musical. El recitador profesional era el rapsodos, nombre que quizá derive del rhabdos o bastón, con el que los rapsodos marcaban el ritmo de los versos, golpeando en el suelo. El rapsodo dependía de un texto aprendido de memoria, lo que supone una fijación por escrito de los poemas que recitaba. Algunos elementos literarios homéricos.
La forma de versificación propia del género épico es el hexámetro dactílico. Se aprecia en los textos homéricos una clara dependencia de la poesía oral en el uso de fórmulas. La narración homérica avanza solemne y majestuosamente en el lento fluir del hexámetro épico, apoyada en la repetición de fórmulas. La dicción formular nos presenta reiteradamente a los personajes con epítetos. Aquiles es el de los pies ligeros, y Menelao es el del potente grito de guerra. Otra reminiscencia de la ejecución oral, es la claridad expositiva. La acción no puede verse interrumpida por detalles que distraerían la atención del rapsodo. Lo accesorio y lo principal, siempre están bien diferenciados. Los textos homéricos mantienen una estructuración episódica. En la Ilíada, por ejemplo, las proezas de Diomedes, las de Agamenón o las de Patroclo, pueden ser oídas o leídas como unidades completas. Homero combina elementos dramáticos y momentos dilatorios. Así, el empleo de símiles le sirve para demorar el ritmo de los acontecimientos y para avivar la expectación e introducir variedad. Un rasgo importante es la intervención de los dioses en la acción. La sociedad del Olimpo está estructurada sobre el modelo de la micénica, con Zeus como verdadero rey de los dioses. En la mentalidad homérica, el hombre no es responsable de sus acciones, sino que obra poseído por fuerzas superiores que no puede controlar. El poeta se presenta alejado de la acción. No es él el que canta, sino la musa, a la que le presta su voz. Narra objetivamente los hechos. Cada poema presenta la aventura de un protagonista dentro de una acción colectiva. La guerra de Troya es el telón de fondo de la Ilíada. En ella, contemplamos el drama de Aquiles, agraviado ante todo el ejército, y alejado voluntariamente de la lucha. El retorno de Ulises a su patria constituye el hilo conductor de la Odisea. Ulises, a través de los peligros, prefiere regresar a su isla de Ítaca, donde reconquista su trono. La lengua homérica. Para los lectores del siglo VIII a.C., Homero presentaba un panorama lingüístico mixto, mezcla de distintos dialectos con formas arcaicas. La multiplicidad de formas servía para adaptar la lengua al hexámetro. Se decía que Homero era un aedo que recitaba sus poemas, y se le representaba ciego. Su existencia está envuelta en la leyenda. Según la tradición, Homero vivió a finales del siglo VIII a.C., y era de la isla de Quíos, o bien de Esmirna. En todo caso de la región de Jonia, en Asia Menor. Respecto a la valoración literaria de Homero, hoy en día se destaca el hecho de que este poeta, quienquiera que fuese, recopilara y organizara genialmente las tradiciones míticas orales anteriores a él, vinculadas a la guerra de Troya y a otros temas heroicos. Hesíodo. Dentro de la tradición épica se encuentra también Hesíodo, el poeta de Beocia que vivió algo después de Homero, a principios del siglo VII a.C. Hesíodo hace uso del estilo de Homero, pero su temática es muy diferente, pues su pretensión principal era educar. En su teogonía narra el origen del mundo y de los dioses. Y en los trabajos y los días, da consejos a su hermano sobre el cultivo de los campos. Hesíodo reivindica por primera vez la justicia, frente a los abusos y las desigualdades de los poderosos.
Argumento de la Ilíada. En los 24 cantos que forman la Ilíada, Homero narra acontecimientos de la guerra de Troya. El caudillo griego Aquiles se retira del combate tras una discusión con Agamenón, rey de Micenas y jefe de la coalición griega que había ido a asediar Troya y a rescatar a Helena. Ante las dificultades que atraviesan los griegos, Patroclo toma las armas de su amigo Aquiles. Sale a luchar y pronto muere a manos del troyano Héctor, que lo ha confundido con aquel. Entonces Aquiles decide regresar al campo de batalla para vengar la muerte de Patroclo. Combate con Héctor y lo mata. Pero Aquiles se niega a devolver el cadáver a los troyanos. El anciano rey Príamo acude al campamento griego para suplicar piedad a Aquiles y le ofrece un gran botín para poder recuperar a su hijo. Aquiles accede a que los troyanos retiren el cuerpo de Héctor. A menudo, los dioses intervienen en el curso de los acontecimientos, apoyando a unos y a otros. La sociedad y los personajes que aparecen pertenecen a la época micénica, 4 siglos anterior a la de Homero. Argumento de la Odisea. En los 24 cantos que integran la Odisea, Homero cuenta las peripecias de Odiseo, un héroe astuto que soluciona las situaciones más comprometidas gracias a su ingenio. Es uno de los héroes griegos que fue a Troya, precisamente el que planificó la toma de la ciudad con el ardid del caballo de madera. El regreso a su patria, Ítaca, fue largo y se prolongó por muchos años. En el transcurso de sus numerosas aventuras perdió a sus compañeros. Durante muchos años su esposa Penélope se mantuvo fiel en la idea de que habría de regresar, sufriendo el acoso de los pretendientes que arruinaban su palacio. Finalmente, Odiseo logra regresar a Ítaca y, disfrazado de mendigo para no ser reconocido, vence a los pretendientes de Penélope y recupera su familia y su palacio.